Hola amigos de Hablando Jurídicamente, nos encontramos en un nuevo episodio. Les quiero enviar un saludo a cada uno de ustedes por apoyarme y por seguir alentando esta gran iniciativa del canal. Les recuerdo que en la página de Facebook como Hablando Jurídicamente pueden dejar su comentario si quieren ser saludado por este medio. Y también les recuerdo que ya tenemos en línea todos los productos de Hablando Jurídicamente, lo que son camisetas, gorras y entre otros, para muchas más sorpresas y seas un gran fanático de este canal que en YouTube genera nuevas alternativas. Hola chicos de Hablando Jurídicamente, el día de hoy vamos a hablar de qué manera protege la Constitución Nacional al trabajo y al trabajador. Digamos que en este orden de ideas se encuentra regulado en el artículo 25 de la Constitución Política, que establece tres pilares esenciales sobre los cuales vamos a manejar el día de hoy: el derecho al trabajo, una obligación social y el goce de todas las modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas o justas. Pues bien, la Constitución que habla y que trata de ejemplificar en este caso, pues ejercer esa actividad productiva del trabajador o como del empleador en este caso, y reconocer de que el trabajo es un derecho y una obligación. Por lo tanto, que se constituye a través de una serie de normas en las cuales busca garantizar el ejercicio de ese derecho y el cumplimiento de ese deber, pues al ser elevado a un rango constitucional, el trabajo se articula en un sistema normativo que haga posible su realización. Es asimismo como lo establece la Carta Constitucional, refiriéndose al trabajo de la siguiente forma: que es la facultad subjetiva para trabajar en condiciones dignas, para ejercer una labor conforme a los principios mínimos que rigen las relaciones laborales y obtener la contraprestación acorde con la calidad y cantidad de la labor desempeñada. Digamos que en este caso la Constitución establece lo siguiente para reflejar en buena medida el lugar de trabajo y las condiciones laborales, a través de que el artículo 26, que nos permite la libertad de escoger la profesión sobre la cual nos vamos a desempeñar; el artículo 39, que nos dice lo siguiente: que tanto trabajadores y empleadores pueden constituir sindicatos buscando proteger los intereses propios del mismo. También nos dice el artículo 40 en su numeral 7 que todo ciudadano puede acceder a los cargos públicos. El artículo 48 y 49 de la Carta nos dice que el derecho a la salud debe estar inmerso dentro de ese trabajo y también hacer los aportes correspondientes tanto de trabajadores dependientes e independientes. En este caso, el artículo 53 pues nos dice cuáles son esas regulaciones mínimas de esa relación laboral. El artículo 54 establece que es obligación del Estado proporcionar la ubicación laboral tanto de las personas que trabajan hasta cierta edad como las personas que tienen una discapacidad para trabajar, y proporcionarles las condiciones mínimas o básicas para desempeñar un empleo. También nos dice el artículo 55 y 56 que consagra los derechos de negociación colectiva y huelga. A estos artículos quiero decir, obviamente, que dentro de los principios básicos del derecho hay algunas instituciones que no pueden establecer esas negociaciones colectivas y esas huelgas. ¿Por qué? Porque hay inmersos unos derechos fundamentales y esenciales que cobijan a una gran parte de la comunidad, y como asimismo lo ha establecido tras de fallos como el paro ilegal de los pilotos de Avianca, entre otras instituciones que realizan paros, la Corte ha dicho que la operación laboral son derechos fundamentales y esenciales que cobijan a una comunidad y por lo tanto no pueden, parar. El artículo 60 dice lo siguiente: el acceso privilegiado a la propiedad accionaria. El artículo 64, que regula el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra y a la efectividad de varios derechos de campesinos y los trabajadores agrarios, garantizando así la explotación del campo y generando ingresos más productivos a la zona rural. El artículo 77 garantiza la estabilidad y los derechos de los trabajadores del sector de la televisión pública. El artículo 122 a 125 señalan que derechos y deberes de los trabajadores que pertenecen al servicio del Estado. El artículo 215, el cual impone como límite a los poderes gubernamentales previstos en los estados de excepción los derechos de los trabajadores, se pueden establecer de que el gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos que contempla este artículo. El artículo 334, el cual establece cuáles son los fines de intervención del Estado en materia económica y el dar empleo constante
teniendo en cuenta los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. El artículo 336, que establece como restricción al legislador en caso de consagración de monopolios y el respeto de derechos adquiridos de los trabajadores. Teniendo en cuenta todo lo que hemos proclamado el día de hoy, vamos a dar un resumen sintético sobre las siguientes particularidades que decidimos formar en el día de hoy. El derecho al trabajo, como es un derecho fundamental, no es un derecho negociable, a lo cual la persona da una contraprestación a una entidad para así mismo recibir esa remuneración a la cual ha respondido correctamente. Entonces, como hay un trabajo y como hay una prestación y como hay un servicio también frente a la cual esa persona responsablemente ha entregado, la Constitución política, que es norma de normas, cobija a ese empleado con respecto a las situaciones jurídicas que él acontece. Es asimismo que esto no es una negociación o pacto que tú puedes realizar con cualquier entidad o con cualquier empleador. Es una situación muy seria donde tienen que dar la correspondencia de los salarios y argumentos previos que corresponden a esa prestación. Es por eso que se establece de una forma concreta en un Estado social de derecho, que es concebido por una directriz que orienta a través de las políticas públicas, que ya la hemos desarrollado plenamente, que el empleo, mediante una situación legislativa, debe impulsar las condiciones dignas y justas de ese ejercicio de la profesión u oficio, garantizando en sí, muy sencillo, el empleo, cosa que no pasa porque no hay políticas públicas que dirijan las directrices y condiciones de un Estado. Hay una cantidad de artículos a los cuales, digamos, muchas situaciones de la Corte no se pronuncia concretamente, y los fallos contra estas situaciones que pasan con los trabajadores no son muy concretas y precisas. Esas, digamos, que son las alusiones con respecto a la situación que uno observa desde un marco legal. Es asimismo como en el ordenamiento jurídico establece que la estructura es tanto social dentro de nuestro Estado, y asimismo como la persona es de vital importancia, debe limitar la libertad de configuración normativa del legislador, o sea, del Congreso, de las personas que se encargan de hacer estas leyes, que digamos que en forma coercitiva no lo logran hacer de perfecta ocasión. Por eso imponen un conjunto de reglas mínimas laborales respetadas por la ley en tanto a las circunstancias que establece el artículo 53. Es decir, el Congreso tuvo en sus manos la proporción y la garantización del empleo como tal, teniendo en cuenta de que tenía en sus manos darle una directriz y un fundamento al trabajo, a la cual nunca lo hizo, y la Corte Constitucional fue la que tomó la batuta y la sigue tomando todavía sobre cuáles son las directrices y normatividades que se deben emplear para dar soluciones jurídicas efectivas, que siempre lo hace a través de casación. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta Política, el trabajo es un derecho y un deber social que goza de una parte de un núcleo de protección subjetiva e inmediata que le otorga de carácter fundamental, y de otra de contenidos de desarrollo progresivo como derecho económico y social. Digamos que estas son las caracterizaciones finales para entender de que la Constitución pues le da una protección total al empleo, condiciones que deben ser preestablecidas y garantizar esos derechos fundamentales inmersos dentro de la normatividad, cosa que en muchos casos se violan constantemente y lo vemos nosotros a diario en las diferentes situaciones que pasan ciertas personas, porque muchas veces no saben qué hacer o no saben qué emplear para defender esos derechos. Vuelvo y repito, si usted es un trabajador o un empleador, debe entender de que estas situaciones con respecto al trabajo no se negocian y no se pactan, porque son derechos adquiridos por la persona, y así como es un derecho y una obligación, no tiene negociación. Es por eso que el artículo 25 le define a usted como es una modalidad especial. El Estado está encargado de protegerlo. ¿A través de qué? A través del Ministerio de Trabajo, a la cual los inspectores van a poner la lupa sobre esas empresas que les encanta evadir situaciones y les encanta someter a los empleados, y que estas personas quizás no conocen muy bien la normativa. También debemos tener en cuenta de que la informalidad del empleo es una grave circunstancia que atraviesan a diario las personas. Es por eso que esta garantización del empleo que tiene a cargo el Estado a través de políticas públicas que muchas veces evaden, no tienen las circunstancias ni las prioridades jurídicas a las cuales deben proteger y establecer mecanismos que orienten a estas personas a encontrar un trabajo digno, con respecto a las primeras premisas que establece la Constitución. Entonces tú, amigo, hablando jurídicamente, ¿qué piensas sobre que la Constitución debe proteger totalmente al trabajo y que
el Congreso en sus ámbitos legislativos debería tomar más la batuta para desarrollar proyectos que garanticen y impulsen a estas situaciones que sean más garantes. Entonces me despido con un abrazo de ti. Acuérdate que esto es Hablando Jurídicamente. No se te olvide suscribirte, comparte y déjanos un like si te gustó este video.